Espero que usted recuerde, hermanos, hablábamos acerca de la duda y cómo eso es una lucha en muchos de nosotros, ¿ya? Hoy vamos a continuar con esa idea, hermanos, pero vamos a considerar cómo debemos tratar nosotros el tema de la duda a nivel personal, a nivel familiar y como iglesia del Señor. Eso es lo que vamos a ir viendo en esta serie de temas. Esperamos que sean de gran edificación para todos nosotros y que podamos así llenarnos cada vez más de fortaleza en el Señor y de parte de Dios tengamos las herramientas necesarias para poder luchar, hermanos, contra esta situación que a veces nos apremia a todos nosotros, la duda. A veces nos oprime más bien, hermanos, a muchos de nosotros y nos lleva a sentir, hermanos, esos momentos de incredulidad, de incertidumbre, de falta de convicciones en algunos aspectos de nuestra vida. Bueno, hoy vamos a ver lo que significa tener compasión de los que dudan. Y le invito, hermano, a que abra su Biblia en Judas, versículo 22. Judas no tiene capítulos, y hago la aclaración, este Judas no es el Iscariote, no es el que se entregó al Señor. Este es otro Judas, que según la tradición y según algunos exégetas de las Escrituras, dicen que era hermano de Jacobo y a la vez Jacobo era hermano del Señor. Así que este es un medio hermano de Jesús, por así es lo que se cree, hermanos, que es un medio hermano del Señor Jesús que se convirtió después de algún tiempo. Judas, versículo 22. Dice la palabra de Dios en este pasaje: a algunos que dudan, convencedlos. Escuche, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Vamos a juntar la duda del versículo 22 con el tener misericordia del versículo 23, porque una idea nos puede dar estas dos palabritas y nos ayudarán, hermanos, a cómo nosotros poder tratar el tema de la duda con los demás. Más adelante vamos a estar viéndolo cómo lo tratamos en lo personal. Si ustedes recuerdan, hermanos, hermanas, lo último que nosotros vimos el día lunes, hacíamos énfasis en el hecho de que nosotros debemos pedir sin dudar. Eso era lo que nos decía nuestro hermano Santiago. Y si somos honestos, creo que todos nosotros, no sé, gloria a Dios por el que no haya pasado por esta situación, gloria a Dios porque no es fácil vivir con la duda, pero creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dudado de algo, de alguien, incluso de Dios, incluso, hermanos, hermanas, del poder de Dios, de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Yo lo he hecho, hermano y hermana. Yo he pasado por esa situación, porque han habido momentos en mi vida en los que yo digo, bueno, ¿será que el Señor sí va a hacer esto que su palabra me muestra? ¿Será que Dios sí tiene el control de esta situación? ¿Será que Dios al final sí recompensará mi obediencia a todos sus mandamientos? Porque hay situaciones en las que uno siente que es mejor actuar de otra forma, porque uno comienza a obedecer y uno siente que como que las demás personas abusan de nosotros, como que las personas se aprovechan de que somos hijos de Dios, incluso en el círculo familiar, donde a veces pensamos que están abusando porque soy cristiano, saben que no voy a reaccionar de otra manera, saben que yo debo mantener el dominio propio, saben que yo debo ser compasivo, saben que yo no voy a airarme, saben que yo no voy a enojarme, saben que no voy a guardar rencor, no voy a vengarme. Entonces uno siente como que las personas están abusando y uno dice, bueno, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no actúas? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que me esté sucediendo esto en mi vida? Bueno, si somos honestos, creo que muchos de nosotros hemos pasado por esta situación. Y nuestro hermano Santiago, consciente de esta realidad, nos dice, o les dice primeramente a los hermanos, y sabemos que también esta palabra de Dios es para nosotros, que nosotros debemos acercarnos al Señor sin dudas en nuestro corazón en esos momentos en los que sentimos que nos estamos hundiendo. Miremos un ejemplo que muchos de nosotros lo conocemos, es el ejemplo de el apóstol Pedro, cuando en una de esas ocasiones en las que el Señor Jesús
caminó sobre las aguas, que vino a ellos en medio de una tormenta, el apóstol Pedro sintió dudas en una situación particular. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 25, dice la palabra de Dios, y yo sé que usted conoce este pasaje. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, eso ya es bien de noche, recuerde que los judíos dividían la noche en vigilias de 6 a 9, primera vigilia, de 9 a 12, segunda vigilia, de 12 a 3, tercera vigilia, y de 3 a 6 de la mañana, es decir, en el momento más oscuro de la noche. En ese momento es cuando Jesús venía caminando sobre ellos, hacia ellos, sobre el mar. Y miren lo que dice la palabra, y se turbaron diciendo, un fantasma. Algún día volveremos a tocar lo que quiere decir la palabra con un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a resumir esta historia en algunos aspectos principales para lo que estamos viendo hoy. Número 1, Jesús se acercó en una hora en la que era muy oscuro y ellos no podían identificar claramente la persona que venía hacia ellos, y mucho más caminando sobre las aguas. Eso no se veía antes, jamás eso se había visto. Nadie jamás ha podido repetir este milagro. Y recuerdo en una ocasión que un investigador de History Channel quiso volver a ver a ese lugar, a ver si era posible caminar sobre las aguas, y lo intentó de mil maneras y es imposible. Él pensaba, no, de pronto es que habían piedras, bancos de arena, bancos de piedras, y de pronto Jesús caminó por allí y parecía que estuviera caminando sobre las aguas. Él quiso recrear todo y dijo, es imposible que alguien caminara sobre las aguas, y más a la distancia en la que ellos ya iban. Era imposible que hubiese un banco de piedras que lograra que Jesús caminara por ese lugar. Entonces ellos, al ver eso, tienen miedo, se turban, y Pedro, nuestro gran hermano Pedro, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y miren, hermanos, muchas veces nosotros decimos, Señor, si tú en tu palabra dijiste que eso es lo que vas a hacer, nosotros le decimos, Señor, entonces yo voy a hacer esto, voy a creer en ti, y esto es lo que va a suceder. Y comenzamos a caminar por fe, y luego comenzamos a ver que las circunstancias no cambian, que al contrario comenzamos a sentir fuertes vientos, fuertes olas que azotan nuestra vida, y comenzamos a dudar y nos hundimos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús hacia la actitud de Pedro? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Hermano y hermana, ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto en esa situación? Vuelvo y digo, gloria a Dios por el que no haya pasado por esa experiencia. Gloria a Dios, porque es una experiencia que duele en el corazón. Porque uno no quiere sentirse así, uno no quiere sentirse con dudas. Uno no quiere vivir una vida de dudas, porque la duda atormenta, la duda no deja dormir, la duda, la incredulidad no nos da reposo, no nos da descanso. Entonces es difícil convivir con la duda. Pedro experimentó la duda, pero miren lo que hizo Jesús. Jesús no solamente le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Y lo dejó hundiéndose, sino que ¿qué hizo? Extendió la mano y le ayudó. Escucha, hermanos, ese es el punto que quiero que veamos hoy. A veces nos vamos a encontrar con hermanos que se encuentran en la misma situación que nuestro hermano Pedro, hundiéndose por la duda. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? Porque, hermanos, es fácil juzgar y menospreciar a los que dudan. Es fácil juzgar, es fácil menospreciarlos. A veces pensamos como, bueno, este sí será cristiano o no será cristiano. ¿Por qué duda del poder de Dios?
Es fácil juzgarlos, hermanos, pero lo que dice la palabra es que nosotros debemos recordar que muchas veces nosotros pasamos por esa misma situación. Y otra premisa sobre la cual debemos partir es que en la iglesia del Señor siempre van a haber nuevos creyentes. No todos vamos a tener la misma edad espiritual. Y hay algunos hermanos que han comenzado apenas a caminar con el Señor y que hay muchas cosas que para ellos es difícil aceptar que Dios pueda hacer en su vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer con estas personas? Debemos tener compasión de ellos. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Cómo, hermanos? Miremos este otro ejemplo de cómo debemos tratar la duda con los hermanos que están pasando por ella. Y puede que sea yo, puede que sea usted, y aquí el Señor nos quiere dar herramientas. En Hechos capítulo 11, vamos a Hechos capítulo 11, y vamos a hablar de nuestro hermano Bernabé. Dice el versículo 19, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Escuchen lo que pasó en esta situación. Estos eran nuevos convertidos, nuevos miembros de la familia del Señor. La iglesia en Jerusalén se entera que en Antioquía ha comenzado Dios a obrar. No fueron los hermanos los que obraron, era Dios, porque dice, y la mano de Dios, la gracia de Dios era sobre ellos. Fue la gracia de Dios la que permitió que esta obra creciera, porque sin la gracia de Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y al enterarse la iglesia en Jerusalén que en Antioquía ha comenzado la obra de Dios, entonces envían para allá, no al que tenía más tiempo, no dijeron, bueno, ¿y quién tiene tiempo para salir? ¿A quién le gusta viajar? ¿Quién es el más jocoso? ¿Quién es el más social? ¿Quién es la persona que le gusta estar de visita? No, esas no eran las características en la iglesia del Señor. Así no se obra en la iglesia del Señor. No se obra con el que tiene más carisma. Dios no pone a ministrar al que tiene tiempo. Bueno, el hermano tiene tiempo y él ha trabajado con relaciones públicas. Esa no es la manera de Dios. Enviaron a un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esas son las cualidades para orar en la iglesia del Señor. Y lo enviaron a Antioquía. ¿Y qué fue lo que hizo este hermano? Cuando llegó y vio, escuchen lo que él vio. Él no vio si tenían un local muy grande, bonito, adornado, si tenían buenas alabanzas, si tenían un coro que alababa al Señor. A él no lo impactó si tenían muchas actividades. Él vio la gracia de Dios. A veces nosotros estamos más interesados en las actividades, en lo que llama la atención visible de las personas, y hemos convertido en muchas ocasiones a la iglesia en un lugar de entretenimiento para las personas, y queremos tenerlas entretenidas, y decimos, no, es que mucha palabra, mucha predicación, de pronto las personas se aburren. Usted, hermano y hermana, ¿se aburriría de estar escuchando al Dios que nos creó? Yo no creo, hermanos. Si usted le pregunta, María, ¿te aburre escuchar a Jesús? ¿Qué le contestaría María? ¿Sabe qué le contestaría María? Yo he escogido la mejor parte y no la voy a cambiar por absolutamente nada. Eso fue lo que hizo María. Eso es lo que vio este hombre cuando llegó, vio la gracia de Dios, porque vio que por la predicación del evangelio muchas almas se habían añadido a la iglesia del Señor. ¿Y qué hizo este hermano al llegar a esta congregación? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Créame, hermano y hermana, que muchos de estos miembros de la iglesia del Señor habían cosas que todavía ellos no entendían.
Posiblemente habían dudas en muchas ocasiones, incluso en el contexto del judaísmo, porque recuerde que aquí también habían judíos, bueno, ¿debemos o no debemos guardar la ley? ¿Debemos o no debemos celebrar la Pascua como se celebraba antes? ¿Debemos o no debemos dar el diezmo? ¿Debemos o no debemos ir a la sinagoga? ¿Debemos o no debemos ir a Jerusalén cada año? ¿Debemos o no? Y había muchas dudas. Pero ¿qué hizo este hermano? Vino y comenzó a confortarlos, a exhortarlos. Exhortarlos es sacar lo malo e introducir la palabra de Dios, introducir los principios de Dios para confortarlos y para edificarlos, hermanos. Eso es lo que muchas veces nosotros vamos a tener que hacer. Y en las iglesias locales, a nivel de congregación, nosotros, hermanos, vamos a tener este tipo de miembros en la iglesia. Miembros que van a tener muchas dudas porque vienen de grupos religiosos donde han aprendido muchas cosas que ahorita dicen, bueno, hermano, pero aquí en la iglesia del Señor yo no veo que toquen con instrumentos, no veo que canten con instrumentos, y no veo que las hermanas prediquen, y no veo que haya una hermana pastora, y yo no veo que aquí se recojan diezmos, y no veo que aquí, y comienzan a hacer comparaciones y van a tener dudas, y como los niños van a estar siempre detrás de nosotros, hermano, explíqueme esto, hermano, no entiendo esto, hermano, yo no creo eso, no, a mí me parece difícil aceptar. Yo le hago una pregunta, hermano y hermana, ¿qué hacemos nosotros con nuestros hijos cuando ellos comienzan a crecer y comienzan a llenarse de dudas porque hay cosas que no entienden? Pero papá, ¿por qué esto? Mamá, ¿y por qué aquello? Papá, ¿por qué tengo que hacer esto? Mamá, ¿por qué tengo que hacer aquello? ¿Cómo actuamos nosotros con nuestros hijos? Les decimos, no pregunte, usted tiene que creer y punto. O nos tomamos el tiempo y nos damos a la tarea para comenzar a explicarles aquello que ellos no entienden. Eso es lo que debe hacer todo padre. No debemos hacer como dice Franco de Vita, que cuando llegó tu hijo a preguntarte acerca de un tema de relaciones, te sonrojaste y te fuiste. No, eso no debemos hacer. Nosotros debemos estar preparados para conversar con nuestros hijos de pornografía, de homosexualismo, de lesbianismo, de orgasmos. Debemos estar preparados, hermanos, para hablar con nuestras hijas de lo que se experimenta en el periodo menstrual, de lo que experimentan en su corazón, de la atracción por el sexo opuesto, de las drogas, de la música, de las modas, de la forma de vestir, de las relaciones ilícitas, de fornicación. Debemos estar preparados para todo eso. Y creo que un padre que esté siendo instruido en la palabra de Dios sabe y entiende que si no lo hace él, el mundo lo va a hacer, y no a la manera de Dios, lo va a hacer a la manera de Satanás. Así que nosotros debemos estar preparados para estar siempre contestando a ese tipo de preguntas. Y es bueno tener en la iglesia del Señor a ese tipo de hermanos, que a veces llegan a nosotros con inquietudes, con dudas. No debemos pensar, pero el hermano cuántos años lleva en la iglesia y la hermanita y no ha aprendido, no ha entendido. Créame, hermano, que en ocasiones yo he pensado eso. Yo digo, pero ¿cuántos años el hermano y la hermana? Y todavía no entiende por qué no debe dejar de congregarse el domingo. ¿Por qué no entiende de que no es bueno tener relaciones con los incrédulos? Me refiero a relaciones de parejas con los incrédulos. ¿Por qué la hermanita no entiende que no es bueno asistir a eventos donde hay licor, donde hay música que está incitando al pecado y que nuestros hijos se contaminen con ese tipo de ambientes? Uno dice, ¿por qué no lo entiende después de tantos años? Pero créanme, hermanos, que es bueno en ocasiones tener a este tipo de miembros en la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es una oportunidad para que usted y yo nos preparemos cada vez más en la palabra del Señor, para que podamos dar respuesta a todas esas preguntas. Y también es bueno, hermanos, porque eso nos ayuda a desarrollar la paciencia, hermanos. Debemos aprender a desarrollar la paciencia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y compartía con algunos hermanos, y les comparto esto, hermanos, y espero no causen ustedes una inquietud diferente, porque a veces cuando se toca el asunto de los Gálatas dicen, no, la iglesia de Galacia cayó de la gracia. Bueno, este versículo entonces no tendría ningún sentido, porque miren lo que dice Gálatas 4, 19. Hijitos míos. Pablo no les dice incrédulos apóstatas. Pablo no los trata así. Mire la forma en la que Pablo le habla a la iglesia en Galacia, a las iglesias de Galacia. Hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire lo que Pablo sentía por la iglesia de Galacia. Sentía lo que siente una madre cuando está a punto de dar a luz. Si hay hermanas que nos están viendo, vuelva a su mente. Yo sé que no es bueno, ¿no? A veces pensar en esos dolores, pero vuelva a su mente. Hay algunas que tienen hijos recientemente. ¿Qué sentía usted, hermana, en esos momentos de parto? Bueno, algunas dicen, no, a mí como me hicieron cesárea no sentí nada. No sintió nada posiblemente en el parto, pero sintió después del parto, después de la cesárea. Y algunas dicen que es hasta más doloroso que el mismo parto, ¿ya? ¿Qué sintió usted, hermana? ¿No sintió un dolor que usted quería que ese dolor desapareciera? ¿Usted no quería volver a experimentar esas contracciones? Y mi esposa tuvo 3 hijos y en los 3 le dolieron bastante, ¿ya? Bastante le dolieron. Y entonces, ¿qué siente una mujer acá adentro? Esos dolores desesperantes a veces que sienten que no van a aguantar. Y no sé si usted ha visto mujeres que dicen, no aguanto más, no aguanto más. No, ellas aguantan. Aunque digan que no aguantan, ellas aguantan. Incluso terminan el niño y mismo lo miran, ay, nos salió varoncito, ay, apuntémosle a la niña. Ellas quieren volver a sentir eso, ¿ya? Pero miren lo que dice Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, Pablo está diciendo, yo ya los he sufrido con ustedes, pero estoy dispuesto a volverlos a sufrir. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe cuándo Cristo va a terminar siendo formado en nosotros? ¿Sabe cuándo, hermanos? Cuando estemos en la gloria. Allá vamos a ser ya sin pecado, intachables. Vamos a ser completamente maduros, ya no vamos a tener todas esas debilidades que teníamos aquí en la tierra. Pero es allá en los cielos, y eso lo confirma Filipenses 1:6. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es decir, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que tener paciencia con nuestros hermanos? Hermanos, hasta siempre. Y a veces somos demasiado impacientes. A veces no tenemos la paciencia, pero tenemos que entender que hay hermanos que van, y me perdonan, esto es lo que yo creo. A veces me dicen, hermano, no diga lo que usted cree, es lo que yo creo. Si usted lo comparte bien, si no lo comparte, no vamos a tener inconveniente por esto. Pero escuche, muchas veces no, van a haber personas que van a llegar al cielo llenas de dudas. Escuche, van a haber miembros de la iglesia del Señor que van a llegar al cielo llenos de dudas. Y se van a ir al infierno millones de personas seguros de que eran salvos. De eso vamos a hablar el domingo, si Dios lo permite. Así que les doy un pequeño abrebocas. Si me vuelve a escuchar esto, ya sabe, ¿ya? Vamos a tener en nuestra vida muchas situaciones en las cuales vamos a estar llenos de dudas. Y vuelvo y aclaro, el problema no es tener dudas, el problema es vivir en la duda. Ese es el problema. Vivir todos los días con duda, dudar incluso de la obra redentora de Jesús por nosotros. Vivir siempre en esas circunstancias, hermanos, eso no lo vive un verdadero hijo de Dios. Pero vamos a tener dudas, vamos a experimentar cosas en las cuales no vamos a tener 100% seguridad. Mire, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses también, y esto se estudió con nuestro hermano Juan Carlos, en la carta a los Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al versículo 8, y con este pasaje terminamos. Dice el apóstol Pablo, porque nuestra exhortación, cuando él dice nuestra, se refiere a Pablo, Silas y Timoteo, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos enviados por quién, diplomados por quién, ¿por quién, hermanos? Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Y esto es serio, hermanos. Cuando usted y yo ponemos a Dios como testigos, es algo serio. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Voy a resumir todo solamente en 2 ideas. Una nodriza y sus propios hijos. Bueno, las nodrizas de las épocas eran lo mismo que hasta hace algún tiempo, bueno, algunas todavía lo tienen, lo que llamamos nana, ¿ya? O esa mujer de crianza que cuida a los hijos de una persona porque tiene que estar ocupada en otras cosas, o las que tienen dinero porque simplemente no quieren responsabilizarse de sus hijos y pues para eso se hizo el dinero, ¿no? Yo tengo plata, entonces ahí que me críe mi muchacho y que me lo entreguen ya siendo grande y responsable, ¿ya? Pero eso es lo que pasaba en la época. Bueno, en la época se tenían mujeres de crianzas para los hijos, incluso algunas mujeres para no deformar sus senos. Entonces contrataban una mujer que tuviera un hijo para que le diera de lactar a sus hijos, porque es que se me caen los pechos. Se te van a caer tarde o temprano, hermano, no te preocupes por eso. Algún día se te van a caer. La única es que le hagas unos andamios, unos pies de amigo y te los soldes al cuerpo. Pero algunas mujeres o algunas personas que tenían dinero contrataban nodrizas. Esa mujer era tierna con esos niños que le daban a criar. Los trataba con amor, los trataba con ternura, los respetaba, los cuidaba, los amaba, no como las mujeres de hoy en día que tienen que poner cámaras allá para vigilar si los tratan bien, si le dan la comida, o como pasan a veces, una cucharita para el niño, otra cucharita para ella, pero es que termina flaco el niño y gorda la que lo cuida. Pero no, en esos casos era la mujer que criaba y cuidaba a sus niños. Dice Pablo, pues nosotros no somos solamente como la nodriza que cuida a los hijos ajenos, sino como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Imagínese a esa mujer que cuidaba con tanta ternura a un hijo ajeno, ¿cómo cuidaría a sus propios hijos? ¡Cuánta paciencia! ¡Cuánta compasión! ¡Cuánta misericordia! Esa debe ser la actitud de un siervo del Señor. Esa debe ser la actitud de todos nosotros, hermanos, con aquellos que tienen dudas. No los juzguemos tan a la ligera, hermanos. No los condenemos tan a la ligera. Y yo le pido perdón a Dios porque muchas veces he actuado así. He juzgado y he condenado a algunos hermanos por sus dudas. No lo hagamos, hermanos. Como dice Judas, convencedlos, tened compasión de ellos. Eso, hermanos, es lo que debemos hacer. Si un hermano tiene dudas de algo, habla con él. Háblale con la palabra, no solamente no, hermano, usted tiene que confiar en el Señor. ¿Confiar en qué? ¿En qué tiene que confiar? Yo tengo que llevar a ese hermano a que confíe en lo que dice Dios, no que confíe en que yo estoy confiando y quiero que él confíe. No es decirle, hermano, confía porque yo confío. Confía, hermano, porque mira lo que dice Dios. Mira lo que hizo Dios aquí. Mira cómo Dios obró en esta situación. Mira cómo Dios actuó en esta situación de dudas de las personas. Y ya vimos un ejemplo del pueblo de Israel. Dudaron de que Dios podía proveerles alimento en el desierto y quiso Dios, les envió maná. Tenían deseos de carne y quiso Dios. Tienen deseos de carne y están dudando de mi poder. ¿Creen que es mejor estar en Egipto? Les mandó codornices hasta que las vomitaron. Se hastiaron de comer carne. Hermano, nosotros debemos llevar a estos hermanos que viven en dudas, que tienen dudas, a que confíen en la gracia de Dios, como Bernabé. Alguien decía en una ocasión, deberíamos, hermanos, tener más Bernabés en la iglesia. Hermanos dispuestos a ayudar a crecer a esos miembros que han nacido en la iglesia del Señor, a estar pendientes de ellos, a llevarle la palabra, a alimentarlos, a exhortarlos, a nutrirlos, a confortarlos, a consolarlos. Algunos que dudan, convencedlos, teniendo compasión de ellos. Espero, hermanos, que eso lo pongamos en práctica a la luz de todas las promesas que Dios ha hecho y que las ha cumplido.